Hola mis estimados, anoche hice un video donde hablaba sobre la sagrada tradición y quisiera añadir algunos datos que vienen siendo como las fuentes o las pruebas de esta sagrada tradición. Y hice una lista de las cosas que componen la sagrada tradición, que no son todas, pero son de las más significantes e importantes que se observan y se siguen dentro de la sagrada tradición. Y para esto voy a también a traer una documentación que son los libros en los que se expresan estas cosas que se dieron desde que la iglesia comenzó. Voy a comenzar con lo primero que dije en el video anterior, y es la Sagrada Escritura, la Biblia. Para esto yo sé y todos estarán de acuerdo conmigo de que no necesito traer ningún documento, pues la Biblia por sí sola se presenta. Y sabemos de que consiste en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. De manera que no necesita mayor explicación la cuestión de la Biblia. Solo apuntar de que sí, en verdad, la Sagrada Biblia es parte de la tradición, porque la iglesia solamente predicaba en un principio de viva voz, y fue después cuando se comenzaron a escribir estos eventos que tanto los apóstoles como discípulos hicieron. Y eso fue lo que nos dio como fruto la Biblia. Ahora sigue el siguiente punto, y es el credo. El credo, bien sabemos de que es una lista de las cuestiones de fe que todo fiel cristiano cree y también debe de seguir. Y es esto. El credo pertenece a la sagrada tradición porque el credo no se encuentra en la Biblia. El credo fue formulado por los apóstoles y fue evolucionando. En un principio solamente era de creer en Jesucristo, y luego fueron agregándosele más cosas porque se vio la necesidad de poder señalar y apuntar qué era exactamente lo que un cristiano creía y debía creer. Y el credo comenzó bien sencillo, y conocemos el credo de los apóstoles. Luego vino el concilio de Nicea y aparecieron diría yo, unas verdades de fe que se le agregaron. Y luego vino otro concilio, el de Constantinopla, y allí se completó el credo, que es el que nosotros conocemos como el credo niceo constantinolizano. Ay, disculpen que yo para decir palabras complicadas soy bastante malísimo, pero es este último con credo el cual nosotros seguimos, y se encuentra sus bases en la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muchas de las verdades que decimos en el credo en la Biblia, como de que Dios es el creador, que Jesucristo es el Hijo, que el Espíritu Santo es el intercesor en nosotros, que hay tres personas, y eso lo vemos en el saludo que dan los apóstoles a veces en las despedidas, y en una parte del Evangelio también que aparece bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En fin, el credo nos muestra las verdades de fe que todo fiel cristiano debe de aceptar y seguir. Y
pertenecen a la sagrada tradición, por lo que dije en un principio. Es un desarrollo que no está en la Biblia, pero que se viene practicando desde el tiempo de los apóstoles. Y vamos a ver el siguiente. El siguiente son los concilios y los decretos que aparecen en un concilio. Aquí me voy a tomar la facultad solamente de mostrarles este libro. Se llama El Dechinger. Este libro nos da información de la actividad de la iglesia desde el principio, desde sus inicios. Allí están registrados muchos eventos que han sucedido en la iglesia a través de los siglos. Este libro es en inglés, pero también lo tengo en español. En español se llama El Magisterio de la Iglesia. La razón por la que tengo en inglés, porque la primera vez cuando lo andaba buscando solo estaba en inglés. Luego encontré la versión en español y me di cuenta que traía más cartas, porque ahí están registradas las cartas, los dogmas y algunas que otras excomuniones y anatemas, que en ese tiempo también se le llamaba anatemas. Este libro pertenece a la tradición porque trae un recorrido desde los tiempos primeros del cristianismo. Y vamos a pasar al siguiente. Sabemos de que a lo largo de los siglos la iglesia ha llevado a cabo varios concilios. Y tenemos, por ejemplo, que es el Concilio de Trento. En este concilio se proclamaron varios cánones, que son como leyes. Y esto se encuentra en un libro más o menos como este, que es Los cánones y los decretos del Concilio de Trento. Aquí está registrado la actividad y las conclusiones a las que llevaron los santos padres y los obispos en su momento, que tuvieron que combatir, por ejemplo, las herejías. Y ahí se llevaron esas investigaciones y se determinó que eran herejías y allí surgieron decretos. Estos son también parte de la tradición. ¿Y por qué? Porque si leemos las escrituras vamos a encontrar de que en Hechos de los Apóstoles aparece un dilema, una dificultad por la que está atravesando el cristianismo en materia de fe y de conocimiento. Y es la situación de los que no eran judíos, es decir, los paganos que abrazaban el cristianismo, y había el conflicto de si tenían que circuncidarse o no. Resulta que Jesucristo no dejó instrucciones, por lo menos no, eso no aparece en la Biblia, y lo que aparece en la Biblia apunta a que Jesucristo no dejó instrucciones qué hacer con los nuevos miembros de la iglesia que no eran judíos. Entonces, el concilio se llevó a cabo en Jerusalén, y esto aparece en Hechos de los Apóstoles. Allí se llegó a una conclusión. Entonces, esa conclusión se puede decir que fue como una instrucción dogmática en la que se le daba instrucciones a unos cristianos para que llevaran las nuevas normas que se iban a aplicar en la iglesia. Entonces podemos ver que ya en la Biblia aparece este movimiento que es los concilios para resolver problemas y dificultades de fe. Y vemos de que es el inicio de que la iglesia tiene que comenzar a defender lo que cree, a investigar lo que todavía no comprende y así llegar a una conclusión para que sea de beneficio para todos los creyentes. Y continuamos con el siguiente, que es
los escritos de los padres. Y para esto voy a presentarles varios libros que pertenecen a la tradición. Por ejemplo, tenemos aquí el Pastor de Hermas, que fue un obispo y escribió varios libros y pertenecen a los primeros siglos del cristianismo. Tenemos aquí a Atanasio de Alejandría, que fue un ferviente luchador que combatió con bastante pasión la herejía del arrianismo. Este libro, que se llama La encarnación del Verbo, precisamente lo escribió para ese propósito, para demostrar a Arrio y a sus seguidores que estaba equivocado él con respecto a la divinidad ausente de Cristo. Entonces, él escribió mucho con respecto al arrianismo. Luego tenemos acá a Cipriano de Cartago. Él es el que habla sobre la unidad de la iglesia, lo importante que es que la iglesia no se divida. Él en eso es que se esforzó mucho, en que la iglesia debe de seguir el mandato y el deseo de Jesucristo, que sean uno solo. Y él fue el que trajo esa expresión bastante conocida, que se llama: fuera de la iglesia no hay salvación. Es Cipriano de Cartago que nos escribió este libro. Tenemos también a Gregorio de Niza. También él nos da mucha catequesis con respecto a la fe. Tenemos a Ambrosio de Milán, que nos habla del misterio de la encarnación del Señor. Este libro es muy bonito porque nos habla por qué fue necesario que Dios se hiciera hombre. Y el último que tengo acá es de San Juan Damasceno, donde nos tiene homilías cristológicas y marianas. Aquí podemos ver que la devoción mariana también está en algunos padres de la iglesia. Y voy a terminar la lista de los libros de los padres con este que es muy conocido: Contra los herejes, de San Irineo de León. Este libro es el que nos presenta San Irineo contra los gnósticos y contra unos, si no me equivoco, eran novacianos o donatistas. En esos tiempos habían muchas herejías y San Irineo de León luchó mucho contra estas herejías. Y nuevamente, es parte de la tradición. ¿Por qué? Porque son seguidores y discípulos muy cercanos, ya puede ser de primera o de segunda mano, en cuanto a relación con los apóstoles. Y esto nos indica de que ya viene desde mucho antes el asunto de lo que es la tradición. El siguiente punto sería la autoridad en la iglesia. Este ya es puramente bíblico. ¿Por qué? Porque se remonta a Jesucristo hablándole a Pedro, diciéndole: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ya de entrada vemos de que que Jesucristo, de que también es Dios, Jesucristo está confiriendo una autoridad a Pedro. Las llaves sabemos de que
es un símbolo de un permiso que se le otorga a una persona para que ejerza un papel que implica autoridad y toma de decisiones. Y tenemos muchas pruebas porque Pedro tenía el liderazgo. Muchas ocasiones él fue el que habló primero, como en Pentecostés hizo el gran discurso. El primer milagro que él hizo cuando acompañó a Juan en el templo, la decisión de el concilio de Jerusalén, el primer bautizado que fue el, diría yo, el romano centurión que se llamaba Cornelio. Entonces, Pedro fue llamado a muchas cosas que fue la que dio las primeras pautas para cómo iba a funcionar la iglesia. Y eso requería autoridad. Por eso es de que sabemos de que la autoridad de la iglesia está conferida por Jesucristo mismo. Porque luego los mismos apóstoles empezaron a transferir esa autoridad a otros. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que tarde o temprano iban a morir y tenían que dejar a otros con autoridad para que siguieran la misión de Jesucristo. Sabemos de que cuando Felipe bautiza al eunuco, él ve que el eunuco va leyendo la escritura y le pregunta que qué es lo que va haciendo, le dice leyendo y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, dice, necesito que me expliquen. Y en otra parte de la escritura dice que cómo van a conocer si no hay nadie que les enseñe. Y dice, ¿y cómo les van a enseñar si no hay quien los mande? ¿Y cómo los van a mandar si no tienen autoridad tampoco para mandar? Entonces, sí, hay autoridad, se necesita autoridad para que la iglesia opere aquí en la tierra. Y he dejado para último el tema más polémico, no en la iglesia, sino los que están fuera de la iglesia. Y es los iconos sagrados, las imágenes. En el primer video les explicaba de que las imágenes vienen desde mucho antes. Y cosas que nos hacen saber que sí vienen desde de mucho antes, es las catacumbas, donde se han encontrado varias impresiones en las paredes de las catacumbas, de las cuevas. Sabemos de que la predicación en un tiempo se llevó también con dibujos, porque la mayoría de la gente no sabía leer. Entonces se tuvo que recurrir a la imagen, a la impresión, para que pudiera la persona ver el misterio de la salvación a través de dibujos. Ahora, les voy a enseñar algo de que no es muy, hasta saludable, diría yo, no es saludable, pero lo voy a enseñar solo porque lo necesito para hacer una referencia. Y es este libro. Este libro se llama De Alexamenos Grafito. Es una imagen que fue encontrada que pertenece al, al siglo primero y segundo. Y es cuando se están burlando de los cristianos, en donde hacen una imagen y ponen a Jesucristo, por lo menos a un hombre allí en una cruz, pero han distorsionado su rostro. Los que lo quieren investigar, búsquenlo. Se llama El Grafito de Alexameno. Entonces, esto fue encontrado en una cueva que está rayado. Voy a ver si lo pueden ver el dibujo. Lo que están haciendo aquí es burlándose de que le están pidiendo a
a esta imagen distorsionada a manera de burla. Ahora, ¿por qué yo lo estoy trayendo? Que es algo triste, pero lo estoy trayendo. Porque aquí se puede ver de que se usa una imagen para atracar otra imagen. O sea, ya venían las imágenes que se presentaban, como le digo, a los que no sabían leer, y allí se usaban estas imágenes. Entonces los enemigos de la iglesia, al burlarse de ellos, usaban imágenes pero distorsionadas para burlarse de ellos. Este es un documento también de la historia. Ahora, este libro no quiero decir de que es de la tradición, no es de la tradición. Yo lo estoy utilizando solamente para que vean de que aquí se puede ver de que están utilizando la imagen para burlarse. Y esto se debe a que en ese tiempo se usaban las imágenes para pedagogía, para la enseñanza. Y vemos también de que se han descubierto muchas cuevas en donde se han encontrado estas imágenes que han sido incrustadas o han sido esculpidas en las paredes. Entonces sí vemos de que hay tradición en esto también. ¿Por qué? Porque ha venido desde mucho antes. Ahora, también les decía yo de que hay cierta especie de evolución en cuanto a que a veces se descubren cosas que recalcan más lo que se cree. Por ejemplo, tenemos los rollos del Mar Muerto. Mucha gente pensaba de que esos rollos cuando se encontraron iba a ser el final de las religiones, porque especialmente la cristiana, porque ahí pues, esperaban de que iba a ser algo, pues que iba a dejar al cristianismo burlado. Pero, pues, qué, qué ironía, los rollos del Mar Muerto son bastante parecidos, en algunos textos iguales a los textos que nosotros conocemos. Sabemos de que los textos originales no existen, pero estos rollos que pertenecen a una época de los esenios, se cree, pues hablan y allí nos dice que lo que tenemos nosotros hoy en día tiene bastante similitud con estos libros antiguos. Entonces, es parte de la tradición eh, la, la escritura, porque les decía de que la escritura no fue escrita simultáneamente con la predicación. Pasaron mucho tiempo predicando sin escribir. De hecho, el Señor no utilizó en ningún momento algo para escribir. No traía un apuntador. Ahora, ¿por qué es que se dio esto? Porque recordemos de que la palabra y la promesa no iba a ser en papel, iba a ser en el corazón. Por eso el Señor decía, el que tiene oídos que oiga, el que tiene ojos que vea, porque Él no iba a estar escribiendo, Él iba a estar enseñando y aquel que se entregara a la palabra iba a ser recibido. Y de hecho será recibido si termina con su carrera en gracia con Dios. Y bien, hermanos, solamente quería decirles de que sí hay muchas cosas. Ahorita que estoy viendo aquí mis apuntes, se me escapaba lo más importante. Y qué bueno, gracias a Dios que lo vi. Y es que estaba también en la lista la liturgia. La liturgia es algo que se encuentra casi literal en un libro de un mártir que se llamaba Justino. Y en él sí les voy a leer lo que él escribe y es pero muy antiguo.
Este libro es de San Justino Mártir. Y en este libro vamos a encontrar algo muy interesante. Lo voy a leer para que lo escuchen literalmente. Dice el texto: pero nosotros, después de haber bautizado al que confesó su fe y aceptó nuestra doctrina, lo llevamos donde están reunidos los que se llaman hermanos, con el fin de hacer oraciones comunes por nosotros mismos, por aquel que acaba de ser iluminado, y por todos los otros esparcidos en todo el mundo, con todo fervor, para que, habiendo logrado el conocimiento de la verdad, seamos también enriquecidos con la gracia de que, llevando por nuestras obras una vida recta, vengamos a ser cumplidores de los preceptos ordenados y consignados, así la eterna salvación. Ahora, lo que sigue es prácticamente una misa, y se los anticipo para que lo escuchen bien. Mutuamente nos saludamos con el beso de paz cuando hemos terminado de orar. Después se presenta el pan a aquel que preside a los hermanos, y al mismo tiempo el cáliz del agua y del vino. Recibidas por él estas cosas, da alabanza y gloria al Padre de todos por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Lo repito porque no lo dije muy bien. Dice: recibidas por él estas cosas, da alabanzas y gloria al Padre de todos por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y pronuncia una larga acción de gracias. Eucaristía. Por aquellos dones que de él nos vienen. Después de que termina las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo aclama amén, que en lengua hebrea significa lo mismo que así sea. Y una vez que el que preside ha terminado las oraciones y todo el pueblo ha aclamado, los que entre nosotros se llaman ministros o diáconos dan a cada uno de los asistentes algo del pan, el vino y el agua, para que todos y cada uno participen de ellos, y los llevan asimismo a los ausentes. Este alimento es llamado entre nosotros Eucaristía, y a nadie es lícito participar del mismo, sino al que crea que son verdaderas las cosas que enseñamos y haya sido lavado con el baño del perdón de los pecados y de la regeneración. En fin, hermano, les decía en el video anterior que a mí me gusta tener la documentación en mis videos porque son los que no mienten. San Justino Mártir está describiendo una misa. ¿Por qué no dice que es misa? Porque todavía no estaba establecida la misa como tal. ¿Por qué dice pan y vino? Porque la doctrina de la presencia real de Jesucristo no estaba definida. Sin embargo, Pablo nos habla en la carta a los Corintios de que ese pan y ese vino son bendecidos. Y él, de alguna manera, lo deja ver. Al comerlo sin discernimiento, se vuelve la persona culpable de la muerte del Señor. Una amenaza así de grande tiene que haber una razón grande para decirlo. Entonces, San Justino Mártir está hablando de lo que sucede en esa celebración en donde se da gracias, se ora, se canta y se comparte la comunión, que él mismo lo dice, se le llama Eucaristía. Entonces, hermano, espero que con esto haya cerrado el tema de la sagrada tradición. ¿Por qué es que me interesaba mucho traerles esto?
porque cuando el video primero lo hice, me quedé pensando de que solamente cité la lista de lo que comprende la tradición, pero también se necesita hacer un poquito de enseñanza y apologética. Y en cuestión de apologética se necesita tener pruebas. La tradición es aquello que enseñaron los apóstoles, pero por venirse practicando de boca en boca, no se logró escribir. Pero los que siguieron a los discípulos de los apóstoles, ellos sí empezaron a escribir, y es cuando tenemos la lista de los padres y todos esos escritos en donde se nos habla de cómo es que la iglesia funcionaba en aquel entonces. Y si nos ponemos a pensar, vamos a encontrar muchas de estas cosas en la iglesia que Cristo fundó. Por eso es que es muy fácil saber cuál es la iglesia de Cristo. Es aquella que ha conservado las cosas que los mismos apóstoles enseñaron, aunque no estén en la Biblia, pero que sí, los que llegaron después, que lo habían aprendido, lo escribieron. Esa tradición es una tradición escrita, pero que no es canónica. Es decir, no están en los cánones de la Biblia, pero nos muestra el movimiento y cómo se desenvolvía la iglesia en aquellos tiempos. Y bien, hermanos, espero que esto haya sido un poco de ayuda para saber a qué atenernos cuando se trata de defender la fe de la iglesia, y que Dios nos bendiga.